Tema: los reactivos. Teoría de la medición psicológica. Reactivos. Al referirse a la palabra reactivo, se evocan términos propios de la química, de la cual se puede enunciar con tres acepciones con sus implicaciones propias. Por una parte se entiende que un reactivo es una sustancia que presenta reacción química y se transforma en otra. También se entiende como un elemento o compuestos que se ubican en una ecuación química. Asimismo, en esta disciplina, se considera una sustancia que añadida a otra reacciona con ella, y que tiene la utilidad de revelar la presencia, y la magnitud de la presencia de otra sustancia. Hay otra acepción más generalizada, que implica solamente una reacción, sea este un estímulo o una inducción que genera o da lugar a una respuesta. Una vez detectadas y conocidos los atributos de una población y o fenómeno, el siguiente momento investigativo y creativo es generar el mejor reactivo para observarlo. En disciplinas humanas es muy común usar instrumentos que implican la utilización de reactivos con el fin de medir o categorizar una población o fenómeno. En este sentido, es muy común encontrar algunos errores que confunden un reactivo con la escala que se usa para medir la respuesta y con la variable a observar. La variable se puede medir con uno o varios reactivos, dependiendo del objetivo y el diseño de la investigación. Por ejemplo, la edad de una persona. Esta variable se puede medir con reactivos donde se le pregunta al respondiente cuántos años tiene, la fecha de nacimiento con la cual después se le resta a la fecha de la aplicación de la encuesta o se usa una búsqueda en algún registro, acta de nacimiento u otro documento que indique la fecha de nacimiento. Así también se le puede pedir que se ubique en un rango. Continuando con la acepción de reactivo. Cada una de las estrategias anteriores implica una escala diferente. Si se le pregunta en una encuesta o en una entrevista los años cumplidos, la escala es discreta e intervalar. Si se le pide que se ubique en un grupo, niño, puber, adolescente, joven, adulto, etc. La escala es ordinal, y si el respondiente da su fecha de nacimiento, la escala es de las denominadas de fecha. De esta manera, el diseño de cada investigación implica la utilización de la medición adecuada para responder las cuestiones e inquietudes planteadas en el trabajo, así como las estrategias procesales pertinentes para darles respuestas. Entonces, de acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que un reactivo es un estímulo sensorial o mental que pretende provocar una respuesta, la cual es susceptible de ser medida con una escala. Dicha reacción genera un dato que representa el nivel, orden o característica del atributo en una población observada en un tiempo y un espacio conocido. El reactivo y su escala de medición están ubicados en un instrumento coherente en espacio y ritmo, que es adecuado para realizar la observación. Es posible encontrar un reactivo en un instrumento que conforma a su vez un conjunto de instrumentos congruentes entre sí denominados batería. Características de los reactivos. Los reactivos tienen las siguientes características. Supone la posibilidad de observar y medir un atributo de una población o de un fenómeno. El reactivo es la unidad básica y elemental de una observación científica. Características de los reactivos. Continuación. Mide algún grado, orden o característica de un atributo. El reactivo es cada uno de los elementos mínimos que conforman un instrumento. Los reactivos son propios de un sistema coherente del fenómeno, y semánticamente correspondiente a la variable a observar. Los reactivos son independientes en todo el instrumento. Características de los reactivos. Continuación. El reactivo deberá en todo caso medir un solo atributo, evitar la ambigüedad, las conjunciones y las disyunciones, ya que se presta a la interpretación. Medir solo un atributo simple de la población o el fenómeno. Se desestima la medición de atributos complejos, sistémicos, por inducir a la ambigüedad de la observación. Del reactivo se obtiene una respuesta, y según la escala utilizada genera un dato, elemento mínimo de registro de los atributos de las unidades de observación. Características de los reactivos, por último. Una acepción utilizada muy frecuentemente en la informática, la sociología, la psicología, etc. es el término ítem, del cual se entiende lo siguiente. Procede del adverbio latino ítem que tiene como significado del mismo modo, de la misma manera, igualmente, también, asimismo. Al ser adverbio en latín, es palabra invariable y por lo que no tiene plural. En español se emplea la forma sustantivada ítem, tomada del sustantivo masculino inglés ítem dato, punto, apartado, artículo, asunto a tratar o número. Sugerencias al crear un reactivo. Para crear un reactivo se sugiere
Se sugiere que se mida el atributo en sentido positivo del desarrollo humano cuando sea posible, atendiendo al diseño de investigación. Disgregar el sistema fenoménico, haciendo un análisis minucioso para detectar atributos simples o atributos que ya no pueden ser sintetizados de acuerdo a la teoría o a la evidencia observada. Se sugiere medir atributos físicos o en su caso dejar muy claro la naturaleza de la observación continua. Sugerencias al crear un reactivo. Delimitar cuándo se observan fenómenos físicos y cuándo fenómenos mentales. Según el instrumento utilizado y en el caso de los instrumentos escritos e iconográficos atender a la sintaxis y la lingüística propia del idioma y de la población que se va a observar. Medir solo un atributo simple de la población o el fenómeno. Se desestima la medición de atributos complejos por inducir a la ambigüedad de la observación. Ubicar el reactivo en el instrumento en un lugar adecuado en el tiempo y en el espacio de acuerdo al diseño de la investigación y a la población a la que va dirigido. El análisis que se ha hecho respecto a los reactivos o teoría de respuesta al ítem corresponde a trabajos de George Ratz, 1960, más recientemente y tiene su antecedente en los fundadores de este campo de estudio con Louis y Leon Turstone, 1912, y Alfred Binet, 1905. Al enfoque propuesto por estos autores se les denomina aristotélico, ya que enfatiza en el dato obtenido mediante el reactivo, y la forma en que es abordado el instrumento por los respondientes, contrario a la perspectiva platónica que se basa en una idealización de condiciones y presupuestos que no son verificables, escasamente confiables y dudosamente válidos. Sugerencias al crear un reactivo. Continuación. Uno de los problemas con el enfoque clásico de la teoría sobre los reactivos es lo difícil de separar lo que se mide, fenómeno, con a quién se mide, población, lo cual genera discrepancia en la medición al utilizarse instrumentos diferentes para observar lo mismo, ya que pueden contar con escalas diferentes, y estrategias de medición que los hace incomparables en condiciones idealmente iguales. Con lo anterior se presentan algunas condiciones que llevan a situaciones paradójicas, como todos los datos observados son de nivel ordinal, no importa lo pequeño del intervalo en la escala usada, lo que lleva a no poder sostener justificadamente el uso de estadígrafos multivariados. Los datos observados refieren una escala, mientras que los sujetos están en otra, percentiles o derivados, lo que lleva a que no se observa el atributo deseado sino el orden en el que el sujeto se ubica en él. Por último, con las sugerencias al crear un reactivo. Se afirma que entre más reactivos haya en el instrumento, mayor confiabilidad se obtiene, descartando con esto la observación de que los sujetos también varían. Las alternativas a lo anterior se dan con la perspectiva del modelo de respuesta al ítem, que descarta que el atributo es igual a lo observado, más el error, afirmando que se da una relación entre estos atributos en forma probabilística no lineal y abstracta. La fuerza de la propuesta yace en que los valores son dependientes de la muestra observada que del atributo medido. Esta propuesta hace referencia al error, asumiendo que los sujetos al responder el reactivo están afectados por un error aleatorio dado por cuestiones internas del sujeto, del ambiente, del instrumento y del acceso a la observación. El modelo pretende valores independientes de una norma estandarizada de un grupo. Analiza la invarianza y la precisión del instrumento en un dominio dado respecto a una única medida. Supone que la medida del reactivo y del sujeto son invariantes de tal manera que no afecta la dificultad del reactivo ni la habilidad para contestarlo. Esta estrategia busca describir la habilidad del sujeto y de la probabilidad de respuesta en la pregunta. Aplica solo para reactivos en un instrumento de potencia, en el cual hay reactivos correctos e incorrectos. Termina la presentación.